nombre es Sheila Daniela Musa Suaza, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Estoy con la profe Paola. Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Velázquez, licenciada en Pedagogía Infantil. En este momento hago parte del equipo técnico profesional que hace acompañamiento a la operación directa de ICBF, Centro Zonal Puerto Rico. ¿En dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en los salones y los espacios para la recreación y el deporte que otros recursos educativos cuentan en la institución para favorecer la educación integral de sus estudiantes? El Centro de Desarrollo Infantil, el CDI, se encuentra en el barrio Las Acacias, se llama Semilleros de Paz, más específicamente al frente de la estación de gasolina Las Acacias. Es un sector comercial, tranquilo, popular, que permite que las familias puedan, la cercanía con las comunidades y que las familias puedan llevar a sus niños y niñas a este espacio. Los salones se caracterizan por unos espacios pues adecuados y que buscan siempre la pertinencia y la seguridad de los niños y niñas en estos entornos, teniendo en cuenta que esa educación inicial pues su infraestructura está acorde a las necesidades de las niñas y los niños. Cuenta con unos espacios de recreación como un parque en el cual los niños según las planeaciones y los acompañamientos que se vayan a realizar pueden disfrutar de estos espacios libremente. Cuenta con varias zonas verdes en las cuales también pueden explorar y reconocer como todo este tema de la naturaleza, y es donde más se ha fundamentado, han hecho hincapié las profesoras al momento de generar proyectos de huertas comunitarias con las familias. También se cuenta con el Salón Azul, es un espacio el cual está dotado con algunos materiales, algunos mobiliarios que permiten el acceso de los niños y niñas y que los elementos estén a la altura o al alcance de los niños y niñas y puedan explorar libremente por este espacio. Elementos como juegos didácticos, libros y espacios sensoriales. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y fisiológicos culturales que definen la identidad académica del IE? Los CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, se basan mucho en las políticas públicas, sobre todo en esa política pública de Cero Siempre, la 28004, que permite reconocer esa educación inicial como un elemento fundamental en la garantía de los derechos de los niños y niñas y cómo esta debe ser de manera integral. Por lo tanto, los centros de desarrollo infantil también se fundamentan en unos componentes de atención como el salud, nutrición, componente familia, comunidad y redes, que permiten componente proceso pedagógico y administrativo, y esto es lo que permite pues que la atención al niño sea de manera integral y el acompañamiento. Es un espacio en el cual los niños pueden estar desde 7:30 a 3:30, y en este espacio se hace acompañamiento pedagógico con los agentes educativos, psicológicos si es necesario, porque siempre va a estar dispuesta la psicóloga, y la auxiliar de enfermería también en todo el tema de alimentación y peso y talla. Los proyectos pedagógicos o la filosofía, las agendas educativas se han basado más en todo el tema de las actividades rectoras que son fundamentales en esta educación inicial, y sobre todo en la filosofía de María Montessori, Reggio Emilia y Vygotsky, que siempre se ha buscado pues que el niño sea el centro de su aprendizaje, y a partir de esta exploración y la disposición de ambientes permita construir su aprendizaje, y también pues que genere estas habilidades o estos desarrollos según sus edades. ¿Cuáles son los proyectos transversales que se desarrollan en el IE y cómo es la participación de los estudiantes en estos proyectos? En estos momentos, cuando se arranca la atención con las familias, se hacen unos procesos de caracterización. Son algunos instrumentos que utiliza también los servicios de educación inicial, y esto permite reconocer cómo los contextos y las familias, reconociendo a las familias y a los niños y niñas como el eje fundamental y el eje central para la orientación de estos proyectos pedagógicos,
y esta sería como la forma en la que ellos comienzan a participar. Las profes en estos primeros espacios también generan muchas o planean muchas actividades en torno al reconocer las voces de los niños y niñas a partir de estas estrategias como la asamblea, donde los niños empiezan a dar a conocer sus intereses, empiezan a mostrar como sus necesidades, y también de esa observación directa que realizan para reconocer esas habilidades de desarrollo que se requiere fortalecer. Creo que uno de los proyectos transversales que ha sido como su bandera o que se ha replicado durante un cierto tiempo son las huertas. Las huertas se ha convertido como en ese espacio también que ha permitido una adaptación a los niños y niñas y una participación en las familias en el espacio. ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio y de qué barrios o sectores provienen? En este momento hay una totalidad de cobertura de 132 niños, normalmente es de 152. Son familias de diferentes barrios, algunos muy cercanos ahí al entorno y otros más lejanos, pero casi en su mayoría son los ahí cercanos a su entorno, como La Victoria, como Limonar, ahí Las Acacias, Marsellas. Entonces son ahí de la comuna también, son algunos, son de los sectores ahí. Documentar alguna problemática, porque también me toca hacer alguna justificación. ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias o los estratos socioeconómicos que pertenecen y a qué se dedican sus padres? Son de extracto socioeconómico bastante complejo, población muy vulnerable, que tiene la necesidad de tener a sus hijos en estos espacios que les permita con tranquilidad pues llevar sus labores. Trabajan a lo diario o en algunos espacios al jornal, algunas madres cabeza de hogar. Entonces creo que eso sería como unas también de las problemáticas y de situaciones a fortalecer, porque debido a ser unas familias muy vulnerables también necesitan unos acompañamientos y unas capacitaciones y fortalecimiento, todo sobre pues el autocuidado, la crianza positiva, que es que para eso también está contratado o se tiene pensado también el psicólogo y el auxiliar de enfermería que apoyen en esto. A nivel cultural hay unas situaciones que no estamos acostumbrados a ir tampoco al médico, sino tener muchos tratamientos en casa, y pues en la población infantil a veces es muy complejo estos tratamientos en casa y muy delicados. Entonces también es como una de las problemáticas y uno de esos retos que asume también el talento humano, empezar a acompañar muy de cerca a la población, porque a veces no cuentan con los recursos, no cuentan, digamos, como con esas habilidades o con esos conocimientos de poder llevar y acercarse con sus niños y niñas a un hospital o tratar de estos acompañamientos de crianza positiva de la mejor manera. ¿Pertenece a algún grupo étnico? En este momento no se cuenta con alguna persona que se autorreconozca de algún grupo étnico, en este momento no se cuenta. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes? Las relaciones entre los docentes son personas que llevan años laborando, son madres comunitarias que han ido transitando y que se han ido convirtiendo en trabajadoras oficiales del ICBF. Se han presentado diferentes cambios, diferentes situaciones. El ambiente laboral, como todo, en algún momento tenemos situaciones, pero nada que no se pueda, digamos, dialogar y solucionar, se convierten como en familia, por lo cual se convierten en esos equipos que se apoyan tanto en situaciones laborales como ya en situaciones personales, porque se conocen de muchos años. ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o proyectos interdisciplinares? El proyecto pedagógico como tal de la institución siempre se trabaja de manera colectiva con todo el talento humano, y de manera individual sí suele suceder mucho que hayan equipos de trabajo o equipos colaborativos donde se reúnen las maestras por rangos de edad para construir materiales, construir planeaciones, y también siempre se cuenta con un espacio que se llama reflexión pedagógica, donde todo el talento humano se reúne a dialogar sobre ese quehacer pedagógico y sobre esas experiencias que se han vivido
y cómo se puede uno retroalimentar de la experiencia del otro para fortalecer ese quehacer pedagógico. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes y estudiantes? La relación entre los docentes se convierte en un espacio mucho de cuidado. Entonces, en estos primeros meses que se está iniciando el servicio, es a iniciar a generar esa adaptación del niño y a generar que se haga de una manera lo más ameno posible el tránsito del hogar a un espacio educativo, o ese primer espacio de educación inicial. Entonces se generan unos vínculos de confianza donde los niños ya se genera ese apego con la maestra y ese vínculo de confianza para poder estar en ese espacio. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y actividades académicas de sus hijos? Creo que eso es un reto y otra problemática que se presenta, y es que mensualmente debería haber un espacio de reunión de padres de familia donde estos participaran y se fueran fortalecidos en diferentes temas que están propuestos por la psicóloga a partir de la ficha de caracterización o ese análisis preliminar, pero no se cuenta con la participación a manera total. Es muy poca la participación o el interés y esa corresponsabilidad del padre de familia con la institución. Entonces creo que sería un reto, se intenta y se logra hacer como esa participación, pero realmente ha sido un reto lograr esa corresponsabilidad de la familia con el espacio del CDE. ¿Qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? ¿Qué estrategias desde el inicio, cuando entran en estas primeras semanas o en estos primeros 2 meses, que son los meses de adaptación donde el niño comienza a adaptarse a nuestro espacio educativo? Las planeaciones van muy orientadas al reconocimiento de esas reglas y construcciones de esos pactos de convivencia en los diferentes espacios por parte de las maestras y de la generación de hábitos. Entonces, siempre se construyen esos hábitos y siempre se construye ese pacto de convivencia con los niños y niñas para empezar a organizar los espacios, cómo los viviríamos, cómo los respetaríamos, cómo los cuidaríamos, dónde se organizarían ciertos materiales, y sería para la educación inicial sería más esa generación de hábitos y costumbres que se pueden construir en esos primeros acompañamientos que se tienen. ¿Cuáles son los factores que generan conflictos? ¿Qué los motiva a aprender? Creo que a los niños los motiva muchas cosas por aprender, pero creo que lo que más motiva a un niño ir a educación inicial o ir a los CDI son los ambientes que construyen las maestras, son esa calidez que tienen ellas para acompañar de la manera más amorosa y afectuosa estos procesos. Entonces creo que eso sería como lo que más le emociona a los niños y niñas, y como ese mayor interés de ir a ver a su profe que lo abraza, lo besa, lo escucha, lo acompaña en cada momento cotidiano y rutina que tienen durante el día. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto escolar y cómo se manejan esos conflictos? En este momento tenemos unas situaciones, más que conflictos, también se convierte como en un reto, pero sí a veces el lograr comprender estas dinámicas se dificulta con las familias y se comienza a convertir en un conflicto entre sí, y se han presentado muchos casos de posibles autismos, pero el autismo es algo que lo debe certificar lo deben certificar a partir de un proceso de un acompañamiento médico que se debe realizar, y a raíz del lugar donde estamos, de la cultura, de un lugar tan lejano y que no contamos con los profesionales, es muy difícil lograr diagnosticar o tener un certificado y poder reconocer cuál sería el tipo de autismos que se tienen en los niños. Y para una persona del común o por cultura, ver a un chiquitín con autismo, la forma en la que reaccionan, la forma en la que se expresan, es reconocer y ver a un niño grosero, peleante. Entonces a veces es muy difícil que las familias comprendan estas situaciones, y también se convierte en un reto gigantesco para las maestras que pronto aún no logran
tener todas esas habilidades para lograr acompañar, sobre todo en educación inicial, a 20 chiquitines y a otro chiquitín que tiene unas características y unas necesidades especiales. Se han hecho procesos de inclusión que se han logrado, pero esto es muy de la mano con la familia, y cuando la familia no tiene esa corresponsabilidad, sino que nos va y nos deja al chiquitín simplemente y se va, se complejiza y se vuelve una dificultad muy grande. Ya profesionalizamos. Muchas gracias por su colaboración. Mucho gusto.